esta sensación que a veces tienes cuando estás en una reunión de trabajo y dices, ¿qué hago aquí? El síndrome del impostor viene de estas autolimitaciones que nos ponemos a nosotras mismas, pero también el sistema nos lleva a que de cierta manera nos sintamos así. Hola a todos y a todos, bienvenidos a un episodio más de Voces con Fío. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es una mujer que ha abierto camino, entonces me da muchísimo gusto tenerla aquí. Maribel, bienvenida. Muchas gracias, Daniela, gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que yo me siento muy feliz y muy entusiasmada de estar hoy con ustedes. Oye, Maribel, cuéntanos un poquito desde tu experiencia. ¿Cómo has vivido el tema de liderazgo? Sabemos que has estado involucrada en industrias que son normalmente lideradas por hombres, ¿no? Entonces, tener a una mujer como tú, empoderada, con un liderazgo fuerte en estos puestos, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has llegado a eso? Mira, yo creo que la tirada es que este tema de liderazgo lo dejemos ya en algunos años, ojalá superemos, digamos, esta conversación de género en el tema de liderazgo, ¿no? Evidentemente y desafortunadamente es una conversación que todavía se tiene que poner sobre la mesa porque en México, no solo en México, sino a nivel mundial, la ONU calcula que estamos desfasados, digamos, por ejemplo, en temas de equidad salarial, hombres y mujeres, unos 100 años. Pero lo que me ha servido justamente en este tema de liderazgo en empresas o en sectores que pues ha prevalecido a lo largo de la historia, el liderazgo masculino, pues ha sido justamente aprovechar, digamos, aquellas características que si bien son diferentes en muchas mujeres, aquellas características de liderazgo femenino que pueden ayudarnos a impulsar, ¿no? Por ejemplo, una que se me ocurre mucho es la intuición. O sea, las mujeres somos muy intuitivas, ¿no? Creo que cuando entendemos que las neuronas no solo están en el cerebro, sino también están en el estómago y aprendemos a escucharnos a nosotras mismas, nos damos cuenta que las decisiones sí las tenemos que tomar con elementos, con información, con variables que sean medibles y cuantificables, pero también tenemos que escuchar esa parte intuitiva que nos dice si entra a este proyecto, esta persona sí funciona para ese lugar. O sea, creo que esa parte de escuchar no solamente los datos duros y el tema racional de un proyecto o de un emprendimiento o de una empresa a nivel corporativo, es, digamos, un valor intrínseco que tiene el liderazgo de las mujeres y eso lo debemos de aprovechar. Me encanta. Para los que no sepan, Maribel escribió un libro, se llama El turno es nuestro. Y yo escuché una entrevista que le hizo Gaby Barkentin en el radio cuando estaba por presentar su libro e inmediatamente fui a buscarlo porque me parece que no solo tiene las credenciales para escribirlo, sino además tuvo 14 entrevistas que le ayudaron a delinear esta conversación. Creo que este empoderamiento femenino te va guiando hacia dónde abrir más caminos y hacia dónde dar más luz. ¿Qué nos puedes platicar un poquito de tu experiencia en el escribir este libro, en las pláticas que tuviste, no solo para escribirlo, sino también para presentarlo, para abrir la conversación? Sí, totalmente. La verdad es que escribir un libro como cualquier otro proyecto, empiezas en una cosa y terminas en otra, ¿no? Este es un libro que se construyó con Editorial Planeta, en el cual yo recojo las experiencias de 14 mujeres mexicanas exitosas o líderes en diferentes campos, en diferentes ámbitos, pero en un inicio estaba planteado de cierta manera. Yo dije, bueno, las voy a entrevistar, voy a recoger sus experiencias, los tips que les puedan dar a los lectores, y terminó siendo, Daniela, un libro completamente distinto porque también lleva mucho de los aprendizajes en materia profesional y en materia personal míos, ¿no? Entonces, la experiencia de construir un libro así ha sido sumamente enriquecedor, no solamente por la oportunidad de hablar con mujeres como María Arisa, que está en Viva, como Ana María Olabuenaga, como Gina Díez Barroso, como tantas mujeres que participaron en este libro y lo que ellas me enseñaron, sino también por la retroalimentación de las mujeres que lo han leído y de cómo les ha ayudado a entender muchas veces que lo único que nos falta es quitar nuestros propios límites, ¿no? Yo creo que ahí empieza todo el tema de creérnosla, que lo podemos lograr independientemente del proyecto o del emprendimiento que estemos haciendo. Muchas veces cuando se habla del síndrome del impostor,
¿no? El síndrome del impostor es parte de las cosas que abarco en el libro. Es simple y sencillamente esta sensación que a veces tienes cuando estás en una reunión de trabajo, o vas a hacer una presentación, o vas a defender un proyecto, o vas a defender tu presupuesto, por ejemplo, el próximo año, o estás en una entrevista o en un foro, donde sea que te toque estar, dependiendo de la profesión que tengas, y dices, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, ¿qué hice para llegar aquí? ¿A cuánta gente tuve que engañar para estar sentada en este lugar? Y eso que se llama síndrome del impostor, ahorita hay como un gran debate a nivel mundial de si el síndrome del impostor es este tema de las mujeres, de inseguridades que tenemos dentro, o si es parte del propio sistema, ¿no? Si es el sistema el que nos hace, el sistema corporativo, el sistema, digamos, como está la sociedad estructurada. Y yo pienso que son dos cosas, ¿no? Por un lado es el síndrome del impostor viene de estas autolimitaciones que nos ponemos a nosotras mismas, pero también el sistema nos lleva a que de cierta manera pues nos sintamos así. Entonces creo que eso es una parte también importante de mencionar, Daniela. Híjole, sí, el síndrome del impostor. Sé que nos pasa a hombres y a mujeres, pero a mujeres nos pasa mucho más, ¿no? Y como dices, también es una parte de cómo estamos construidos socialmente. Entonces, creo, como bien dices, es bien importante no autolimitarnos, porque de por sí las barreras son reales, ¿no? Las barreras no de entrada, sino las barreras de crecimiento para las mujeres son reales y son temas que hay que visibilizar. Pues además, si además le agregamos nuestras autolimitaciones, pues se vuelve todavía más difícil de subir, ¿no? De llegar a ese techo de cristal y romperlo. Totalmente, y es por eso que tenemos que estar bien plantadas en donde estemos, y para eso hay que prepararnos no solamente profesionalmente, sino también emocional y socialmente. Yo creo que eso es muy importante. De acuerdo. Oye, en tu libro tienes unos pasos que dices, bueno, yo les recomendaría hacer estas cosas para empezar a romper con ese síndrome del impostor, con el techo de cristal, con las barreras. Creo que los pasos son muy buenos. ¿Podrías resumirnos un poquito esos pasos? Sí, el libro tiene 9 capítulos, como que, donde se va desglosando, digamos, diversas situaciones y tips, pero digamos, yo saqué 10 tips que creo que pueden ayudarle a todos y a todas, a todos y a todas. El primero tiene que ver con un tema de autoconocimiento, ¿no? No puedes transformar lo que no conoces, entonces tenemos que entender cuáles son, digamos, todas estas cosas que generan emociones, que generan reacciones por nuestra parte. Entonces el autoconocimiento es fundamental. Desafiarnos a nosotras mismas, ¿no? Y este desafío significa tener una liga entre una zona de confort de la que tenemos que salir, pero que nos permite generar ingresos y un nuevo proyecto. O sea, el desafiarnos todos los días y constantemente es muy importante. Tenemos que aceptar el miedo, ¿no? Muchas veces cuando vas a una entrevista, cuando cambias de sector, cuando cambias de trabajo, cuando te enfrentas a una situación laboral complicada, cuando no logras acuerdos dentro de tu trabajo, puedes sentir miedo. El miedo no se va a quitar, simple y sencillamente tenemos que aprender a vivir con él y actuar a pesar de él. El cuarto tip tiene que ver con el tema de adquirir nuevos conocimientos, ¿no? No podemos volvernos arcaicos o arcaicas en ese sentido, ¿no? Hay que leer, hay que estar informados, hay que leer periódicos, hay que leer libros, hay que escuchar podcasts. El quinto tiene que ver con un tema de asertividad, o sea, muchas veces el hablar mucho o el hablar de más. Perdón, Patricia está gritando, pero espérame. Ya, retomo desde el punto 5, ¿ok? Venga. Venga, el punto número 5 tiene que ver con la asertividad, o sea, decir justamente lo que convenga a nuestros intereses y tratar de entender al otro y tener empatía por lo que está diciendo, ¿no? Muchas veces preguntamos, no para responder, sino para nosotros poder decir lo que queremos transmitir. El sexto es un tema del trabajo y del esfuerzo, Daniela, ¿no? Yo creo que nada sustituye al trabajo, ni el talento, ni la suerte, ni los contactos, absolutamente nada. Tenemos que meternos en un drive o en un camino es mediante el trabajo como vamos a alcanzar nuestros sueños. El séptimo tiene que ver con la autopromoción en México y en la década que yo crecí, en los 80, tengo 43 años, todo este tema de
de ay, se siente la muy de autopromocionar, estaba mal visto, porque a las mujeres no nos enseñan a competir. Eso tiene que cambiar con las nuevas generaciones, les tenemos que enseñar a competir, les tenemos que enseñar a que las mujeres y los hombres con los que trabajan no son sus amigos, son sus colegas, son sus compañeros, entonces tenemos que competir. Y creo que parte de competir y parte de sabernos poner en un canal de competencia tiene que ver con la autopromoción, ¿no? Con saber vender nuestros proyectos, nuestros logros, lo que hacemos, y nunca hablar mal de nosotros mismos, ¿no? Bueno, una cosa es hacerlo con la familia, con la pareja, en terapia, pero no en foros que tengan que ver con temas, digamos, laborales. El octavo es un tema de mentoría, es un tema que yo creo que está creciendo en México muy rápido, afortunadamente. Dar mentoría y recibir mentoría, tener redes de apoyo, entender que no estamos solas, y que hay un tema de solidaridad o de sororidad entre mujeres que es cada vez mucho más consciente, mucho más real, y en México mucho más activo. El noveno es tener un tema de finanzas sanas, ¿no? Entender que la verdadera libertad de las mujeres es la libertad económica, y que es a través de eso como vamos a lograr tener independencia y autonomía. Y por último es entender que el fracaso, este es el 10º tip que yo daría, el fracaso debe de ser un impulso, ¿no? Y el dolor un aprendizaje. Entonces, bueno, pues son ahí algunos tips que me gustaría dejar, Daniela, sobre la mesa. Me encantan. Yo francamente les recomiendo que no importa si son emprendedoras o son empresarias o trabajan en una empresa, lean el libro. Tiene puntos muy vigentes, ahorita los que explica Maribel, pero a más detalle. Entonces, vale la pena. Y yo creo que el tema de la inclusión y el crecimiento, el empoderamiento femenino, no solo es un tema femenino, no es un tema en las organizaciones donde los hombres también tienen que estar involucrados, porque hacerlos conscientes de este privilegio del que son partícipes simplemente por el hecho de ser hombres, también los vuelve conscientes del hecho de que ellos también pueden acabar con ese privilegio, ¿no? Entonces, las grandes organizaciones tienen políticas de inclusión, tienen estas políticas donde promueven el trabajo igualitario, los sueldos igualitarios, pero se percibe como que en las pequeñas y medianas empresas no existen estas políticas, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podrían los negocios empezar a implementar políticas de inclusión, de sostenibilidad, que puedan abrir camino, aunque digan, híjole, es que yo no tengo un área dedicada a eso, ¿no? ¿Cómo pueden empezar con estos pininos? Mira, yo creo que lo primero es simple y sencillamente digamos que en el tablero, en el organigrama, independientemente de el puesto, si el puesto es ocupado por un hombre o por una mujer, el sueldo es el mismo, ¿no? O sea, yo creo que si pones un tema como de tabulador independientemente de la persona, eso se llama equidad salarial. Entonces yo empezaría por ahí, ¿no? O sea, primero, cuando defines un organigrama dentro de tu emprendimiento de la pequeña empresa, tú vas a ponerle el sueldo que corresponde a esa posición. Evidentemente, si estás buscando a alguien más senior y esa persona va a requerir, digamos, un paquete de compensaciones más robusto, bueno, pues lo puedes elevar. Pero muchas veces lo que hacen las empresas pequeñas o otras empresas es decir, bueno, pues entonces, es mujer y entonces pues no necesita, tienen esta misconception, esta mala concepción o esta concepción errónea, ¿no? De que, bueno, pues es mujer y bueno, pues paguémosle menos. Eso ya empieza por estar todo mal. Entonces yo lo primero sería tener los sueldos fijos muy de manera muy paralela, muy determinada, y después exactamente. Y después empezar por hablar del tema, ¿no? Con los empleados y con las empleadas, ¿no? Si éstas sienten que tienen el mismo trato, la NOM 0035 en México es la que habla sobre inclusión y diversidad en los espacios laborales. Vale la pena también echarle un ojito. Y hay muchísimos digamos, despachos y hay muchas maneras, muchas encuestas también que te permite ver si estás llevando a cabo un tema de equidad y de inclusión dentro de tu empresa, aunque esta sea muy pequeña. Pero bueno, creo que pequeñas acciones como esas pueden hacer una enorme diferencia en empresas que son pequeñas. De acuerdo. La temporada pasada del podcast me tocó platicar con Courtney McColgan de Runa. Y entonces ella decía que cómo empoderas a las mujeres en las empresas es contratando más mujeres, ¿no? Y entonces
es uno de los pasos más sencillos. Pues sí, dales posiciones importantes, ¿no? Y cada vez asesóralas de manera que empiecen a crecer dentro de las empresas, que tengan las mismas posibilidades. Si tienes un puesto directivo, piensa en armar una tercia con mujeres. Entonces, ¿cómo empiezas con estas pequeñas acciones a contribuir en más grande, ¿no? Tal vez no te das cuenta porque son pequeñas, pero si no las empiezas a llevar a cabo, pues entonces no cambia la cosa, ¿no? Totalmente. Y Gina Díez Barroso, a quien entrevisto en el libro y que además tengo la fortuna de que sea mi mentora, ella promocionan mucho el tema de la participación de las mujeres en consejos de administración. Y lo que dice Gina es que no es suficiente con que haya una sola mujer en un consejo de administración rodeada de hombres. Tiene que haber 2 mujeres, porque entonces se impulsan entre sí, se apoyan y además la manera... la manera que tenemos de ver el mundo no es que sea mejor, absolutamente no, es completamente distinta, es complementaria, ¿no? Y entonces lo único que hace es enriquecer el tema y las posiciones dentro de una junta de consejo. Entonces, por eso, como dices tú, no basta con tener a una, hay que formar equipos y hay que fortalecer el liderazgo femenino en las organizaciones, sin duda. De acuerdo. Gina es además la directora de Dali Empower, y creo que es una organización que ha hecho mucho por empoderar a las mujeres, ¿no? Dan capacitación, cursos, algunas pláticas gratuitas, otras pagadas, pero tienen mucho esta función. Entonces, investiguen, busquen Dali Empower y si hay algún curso que les interesaría tomar, les puede ayudar muchísimo. Maribel, ya para cerrar, tenemos el dado confío. Tenemos para Adelante. ti una pregunta que nos puede ayudar a conocerte un poquito mejor. La pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Que no me tome a mí misma tan en serio, yo creo. Yo creo que es el mejor consejo que me han dado, porque eso permite poner las cosas en perspectiva, permite avanzar, permite disfrutar la vida y permite también aprender de los errores sin que se vuelva tan pesada la carga, ¿no? Entonces yo creo que eso sería definitivamente el mejor consejo que me han dado. Me encanta. Luego somos mucho más críticas y críticos con nosotros que con los demás, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Bueno, pues Maribel, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus consejos y gracias porque además eres una promotora del empoderamiento femenino en muchos foros, ¿no? En foros además complicados como son el mundo del vino y de la cerveza. Entonces, gracias por tu tiempo y pues estamos en contacto. Gracias a ti, Daniela. Un gusto platicar contigo. Y gracias a todos nuestros podescuchas. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.